¿No les ha pasado que muchas veces han pensado que se van a morir y por tal motivo van a urgencias? ¿O también han pensado que se van a enloquecer y van a perder el control de lo que sienten? Hoy vamos a hablar de ansiedad. Vamos a intentar entender precisamente todo este estilo de pensamiento y vamos a tratar de comprender el porqué de muchos de estos estilos de pensamiento. Bienvenidos a nuestro podcast Fuera de la Caja, un espacio de Conscientemente Risaralda. Bueno, hoy estamos con la psicóloga Angie, vamos a hablar de ansiedad, ¿cierto? Angie, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy tensa. Sí, la verdad, no sé cómo explicarle a mi cuerpo que estamos haciendo un podcast, sino que me está persiguiendo un león. Eso suele ser muy común, muy común. Pero bueno, Angie, en fin, hoy estamos en este espacio Fuera de la Caja, ¿cierto? Un espacio, un podcast donde pretendemos explicarle a la gente conceptos que muchas veces hablamos en el consultorio, pero muchas personas tal vez no pueden acceder a esa información. ¿Qué te parece si nos cuentas sobre la ansiedad? ¿Cómo la entiendes? Bueno, Oscar, muchas veces, como tú dices, pues las personas dentro de su desconocimiento piensan o tienen un concepto errado de la ansiedad. Muchas veces decimos como que, yo sobrepienso, entonces por sobrepensar soy ansioso, pero evidentemente cuando hablamos de la ansiedad estamos hablando de un estado emocional y fisiológico que se genera a partir como de diferentes situaciones que podemos percibir como amenazantes o desafiantes para nosotros. Muchas veces esta ansiedad aparece por nuestra super imaginación, entonces nos creamos como escenarios súper catastróficos que hacen que generemos una activación psicofisiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que ante un pensamiento nuestro cuerpo se activa. Por eso cuando, digamos, estamos presentando una exposición, o bueno, vamos a presentar una exposición, quizás pensamos como de, bueno, estoy aquí, pero ¿qué va a pasar si me equivoco? Las personas se van a reír de mí, las personas de pronto me van a juzgar, entonces eso hace que yo me sienta desesperada, que de pronto tenga dolores estomacales, que tenga náuseas, temblores. En efecto, de hecho por ahí, tú eres la de los memes, pero me acordé en estos días de un meme que decía, hemos romantizado el órgano incorrecto, porque el estómago es el que más siente, ¿no? Sí. Entonces la ansiedad se manifiesta definitivamente esa parte gastrointestinal y todo aquello. Ahora que mencionabas esa parte psicofisiológica, ¿cierto? Esa activación psicofisiológica, estoy muy seguro que, por ejemplo, este calorcito que sentimos en este momento es una activación psicofisiológica, ¿cierto? Sí, total. Recordemos entonces que la parte psicofisiológica es esos síntomas, sudoración, temblores, las pupilas se dilatan, ¿qué otras cosas? Sí, la parte gastrointestinal, bueno, se me van, hay muchos síntomas, la fatiga, el dolor en el pecho, dificultad para respirar, hay muchas cosas. Pero tú mencionabas algo muy importante esta semana en el consultorio y dijiste, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo? Pues yo no la sé, ¿cuál consideras tú que es la ansiedad y el miedo? Bueno, la diferencia entre la ansiedad y el miedo es que el miedo aparece cuando el peligro es real. Entonces, por ejemplo, tú vas caminando por la calle, aparece un perro y entonces tú lo que haces es escapar, huir, gritas o, bueno, muchas veces. Depende, pero cierto. Sí, porque pues las personas reaccionamos ante el miedo de una manera diferente, ¿cierto? Entiendo. Por ejemplo, yo me paralizo, me hago bola, no. Okay, no puedo reaccionar de otra manera. Y la ansiedad muchas veces es provocada justamente por ese miedo irracional. Entonces, por ejemplo, es como si no está ese peligro real, pero sí con tan solo imaginarlo ya generó como esa activación psicofisiológica. Esa activación de la que hablábamos más temprano. Yo suelo explicarle a mis pacientes muchas veces la ansiedad cómo podría manifestarse o para que la puedan entender cuando hacemos referencia a que es algo normal presente en todos los seres humanos y es que garantiza nuestra supervivencia, ¿cierto? Entonces, digamos, el hombre primitivo por allá pues estaba haciendo sus cosas, intentando hacer fuego y escuchaba algo atrás, una hojita moverse, una sombra, él no miraba y decía, oh rayos, ¿qué es esa sombra que está ahí? ¿No? Simplemente salía corriendo, y se asustaba muchísimo, quedaba muy activado fisiológicamente, se escondía, veía que el peligro ya no estaba, se regulaba y seguía haciendo sus cosas, ¿no? La diferencia ahora con la ansiedad es que ya no hay un león o un tigre que está por ahí que nos va a comer en cualquier momento. Por eso nuestra imaginación, precisamente nuestro cerebro, nos juega muchas veces malas pasadas y estamos pensando todo el tiempo. Estoy sudando mucho, posiblemente se me ve un mapa por aquí, entonces la gente me está mirando. Así es. Así es como funciona, ¿cierto? Por ejemplo, estaba hablando con algunos pacientes y muchos de ellos no asisten al gimnasio
justamente por sus creencias limitantes. Entonces ellos decían como que, no, yo no voy al gimnasio porque las personas que estén a mi alrededor puede que me miren porque esté haciendo ese soy mal. yo. No puedo hacer. No me gusta porque no me gusta la gente. Ok, ¿ese cuál es? Evitación. Sí, sería evitación. Ok, y el escape. El escape es justamente que tú, digamos, en este momento, yo que estoy en este podcast, pasa algo y salgo, huyo, corro. Literalmente. Ok, interesante, porque también yo suelo explicar o entendemos que las personas con ansiedad reaccionan de una de dos formas. Generalmente la persona puede asustarse, angustiarse y escapar del estímulo, o enojarse, frustrarse y pelear, ¿no? Por eso muchas veces cuando una persona es muy nerviosa debemos entender que esa persona cuando reacciona a veces con frustración, ¡ay!, se enoja y te grita, te dice algo, no es precisamente porque sea una mala persona o te odie, sino que es fruto precisamente de esa ansiedad y esa tensión que siente, que no logra gestionar esas emociones. Por eso hay que entrenar a las personas en este proceso de inteligencia emocional y todo aquello en el trabajo con la ansiedad. Hay uno que a mí me llama mucho la atención. Últimamente, hablando de las fobias específicas, han llegado una que ya no sé cómo decirlo, si es común o no tan común, pero he tenido muchos pacientes últimamente y hace referencias a la tanatofobia. ¿Sabes a qué se refiere la tanatofobia? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Y que es muy bacano, y por eso precisamente la psicología es una ciencia, porque tenemos patrones y todo aquello. Entonces estas personas que han llegado tienen un temor muy específico, es decir, estas personas no tienen miedo a que se mueran súbitamente, ¿cierto? Las cogió y algo les pasó, ¡pum!, murieron. No le tienen miedo a eso, le tienen miedo a sufrir, entonces se imaginan la enfermedad, se imaginan el dolor, se imaginan un accidente, un caos, algo, y les tienen miedo, muchísimo miedo a sufrir. Entonces es muy, muy particular, recordemos ese concepto de tanatofobia. ¿Tú tienes algún ejemplo de casualidad de algunos de esos trastornos con tus pacientes? Bueno, no con mis pacientes, pero yo en mis anteriores trabajos sí tenía una compañerita que siempre que íbamos a subir un puente, ella me pedía ayuda y cerraba los ojos. ¡Wow! Puentefobia. Ok, no. Pero qué interesante, ¿ves? Sí, y ella debía de pedir ayuda. O sea, ella realmente no podía subir. No podía, o sea, ¿y cerraba los ojos? Cerraba los ojos. ¡Wow! ¿Y cómo hacía entonces? ¿Y qué tal que no la dejara en la mitad del puente ahí? ¿Qué hacía? No, pues imagínate. Bueno, pero por ejemplo, ante eso, bueno, bien, vamos a tomarlo en serio, ¿cierto? Este caso. ¿Qué hace uno? Ahí hay una fobia, realmente no sé muy bien a qué específicamente, pero en estos casos de ansiedad o de, válgame la redundancia, de fobias, podemos hacer una técnica que se llama desensibilización sistemática. ¿Cómo lo harías con esta amiga ahora en este momento de tu vida? Bueno, justamente exponerla pues a ese estímulo aversivo de manera progresiva. Entonces, no sé, podríamos primero hacer un espacio de imaginación. Eso, perfecto. Aunque suena algo extraño, imagínate un puente. Pero sí, es cierto, así Sí, es como funciona. pues de hecho se espera que sea de manera progresiva. Progresiva, muy bien. La desensibilización sistemática. Yo creo que va a tocar hacer otro podcast sobre las diferentes técnicas que tenemos. Acá veo el mutismo selectivo. En el mutismo selectivo es muy amplio. Generalmente se ve en los niños. Es muy común en niños de 8 a 12 años, por ejemplo. No, miento. El mutismo selectivo es en niños más chiquitos, ¿cierto? Más pequeñitos. Pero tengo, por ejemplo, un paciente que tiene ahorita 17 años. Claro que tiene una comorbilidad con autismo. Entonces, además del autismo, que ya sabemos que tiene unas dificultades sociales y de relaciones interpersonales, en el mutismo selectivo la característica principal es un fracaso a expresarse verbalmente en lugares sociales a pesar de poder hacerlo en otros lugares. Es decir, estás en tu casa y con tu familia, con tu mamá y tu papá puedes hablar perfectamente, pero cuando estás en el colegio no hablas absolutamente nada y te quedas en silencio y te privas. Eso le pasa a este paciente, es muy interesante. 17 años y todavía con un mutismo selectivo que ha mejorado mucho. Bueno, Angie, ¿y cuáles consideras tú que son las causas de la ansiedad o de los mantenedores? Bueno, si hablamos de causas podemos hablar de muchas, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, los altos niveles de estrés, los desequilibrios neurológicos, las experiencias traumáticas,
los antecedentes familiares. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros los psicólogos hacemos la apertura de historia clínica, nos damos cuenta de que quizás papá, abuelos, tíos han tenido también un problema de ansiedad. Y también algunas patologías, por ejemplo, las personas que tienen tiroides tienden a ser propensas a tener ansiedad, depresión y demás. Ok, muy interesante. Oye, qué denso, ¿no? Ya que mencionas el estrés, ¿a qué cámara miro? A esa, miren, hagan un enfoque aquí, esta ceja blanca. Esa ceja blanca es de puro estrés y ansiedad, en serio. Y también hay algo que pasaba con las uñas. De hecho, deberíamos dejar eso para los comentarios. ¿Cómo se llama el hecho de que uno se moleste las uñas? No, no me voy a exponer tanto hoy. Angie, ven, ¿qué te parece si ya hablamos para ir haciendo el cierre sobre cómo se hace el diagnóstico de la ansiedad? Bueno, nosotros realizamos la apertura de historia clínica en donde ahondamos como en ciertas áreas, ahondamos acerca de los síntomas y adicional a ello pues también nos apoyamos en diferentes pruebas para corroborar evidentemente la presencia de la ansiedad. El diagnóstico. Es importante mencionar, Angie, también que el diagnóstico de la ansiedad es un diagnóstico clínico, ¿cierto? Es decir, no existe una prueba de sangre o una radiografía que te diga, claro, aquí hay tanta ansiedad o tienes tantos niveles de ansiedad, sino que se da por medio de observaciones. Es decir, tú observas al paciente y por medio de la información subjetiva que el paciente pues desprenda o la persona como tal. Ahora, de hecho, la doctora Paola, que ya la vamos a conocer, nos mencionaba de pronto un electrocardiograma. Sin embargo, uno de los síntomas de los ataques de pánico, recordemos pues que es la taquicardia o el alto ritmo cardíaco. Entonces, más que poder medir o decir que es a raíz de un alto ritmo cardíaco se tiene ansiedad, no, es más bien un síntoma, ¿cierto? Que te permite dar un diagnóstico. Está bien, Angie, está bien. Mira, no, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Angie. Sin embargo, antes de terminar, ¿tienes de casualidad algún otro comentario para las personas que nos están viendo el día de hoy? Bueno, quiero decir que es un lujo en estos tiempos tener el sistema digestivo y el sistema nervioso en calma. Pero, bueno, sí es muy importante que si identificamos como ciertos síntomas podamos acudir como a los profesionales pertinentes para que nos puedan brindar las estrategias para afrontar esta situación que muchas veces es un poco incómoda de experimentar y que evidentemente nos limita a realizar diferentes actividades de nuestra cotidianidad. Perfecto, muy bien, Angie, muchas gracias. A todas las personas que nos vieron el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web y espero verlos pronto en nuestro espacio Fuera de la Caja. Hasta luego. Hasta luego. Angie, muy bien, chócala.